El día de hoy vamos a cubrir este tema. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a platicar qué es una carta de porte, quién está obligado a emitir una carta de porte, lo que es un CFDI, que es un tema que ya todos han de dominar, qué es el complemento carta porte, que nos está pidiendo ahora la autoridad, quién está obligado a integrarlo dentro de su CFDI, los escenarios bajo el actual diseño que nos ha compartido la autoridad respecto a este complemento, el tema de la deducibilidad de los FDIs de ingreso que deben de contener este complemento, las sanciones, su exigibilidad y cómo esto va a impactar en el despacho aduanero. ¿Ok? Bueno, pues comenzamos. Como ya mencionaba el licenciado Campo, pues esta exposición tiene un conjunto de información que hemos recopilado para poderla compartir con ustedes. Esto está cambiando, ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahorita, hasta esta fecha, y queremos compartirla con ustedes para que estén al tanto del cambio. En la parte aduanal no va a impactar mucho, pero eso no quita que nosotros nos acerquemos a ustedes a informarles de este cambio, ¿sale? Entonces, lo ideal es pues ponerse en contacto directamente con su agente de carga, transportista, todos los involucrados en su cadena de suministro. ¿Por qué? Porque es ahí donde va a impactar este nuevo cambio. Y es importante que estén en constante comunicación, que hagan equipo con todos ellos para decidir cuál es la mejor manera de cumplir con esta obligación ante la autoridad. Porque está en riesgo, pues naturalmente, los tiempos e integridad de su cadena de suministro. Es ahí donde debemos de poner mucha atención. ¿Sale? Les pido, preguntas son siempre bienvenidas, pero les pido que se las reserven a formularlas al final de la presentación. ¿Por qué? Porque muchas de ellas van a ser resueltas durante la exposición. Ya tenemos, pues no mucha experiencia, pero sí ya hemos participado en varios foros y conforme se van cubriendo los temas, surgen dudas y estas, pues técnicamente son resueltas durante la exposición. Entonces, sé que muchos ya están adentrados en el tema eh, y ellos ya tienen unas dudas muy específicas que con gusto vamos a resolver, pero también hay gente que viene en ceros. Entonces, para la gente que viene en ceros, conforme se va informando, enterando con la exposición, le van surgiendo dudas, pero más adelantito se resuelven solitas, ¿sale? Vamos a tratar de cubrir todo desde todos los ámbitos, entonces vamos para adelante. Primero, ¿qué es una carta de porte? Bueno, la carta de porte, según el Diccionario Jurídico Mexicano de la Cámara de Justicia, dice, es el documento firmado en que se especifican los objetos transportados y las condiciones de transporte que el portador de mercaderías deberá extender al cargador de modo obligatorio. ¿Sale? Puntos a resaltar de esta definición. Dice que el portador de las mercaderías debe extender al cargador. Oye, ¿se la debe de extender al destinatario? No, del portador al cargador. Y esto también lo vemos reflejado en el artículo 581 del Código de Comercio, donde hace exactamente la misma definición. Dice que el portador de mercaderías deberá extender una carta porte al cargador. ¿Sale? Y el cargador tiene la opción, porque dice, este podrá pedir una copia. ¿Ok? Y ahí dice los elementos que debe de contener la carta aporte. El Código de Comercio, pues como ustedes podrán notar, está más enfocado a la parte del derecho civil. Entonces dice, pues ponle el nombre, apellido. Ok, bueno, pues vamos a darle una revisada a cómo están parados en la parte mercantil. Entonces, vámonos al transporte terrestre. ¿Qué dice? Pues el reglamento de autotransporte federal y servicios auxiliares en su artículo 74 define también que por cada embarque se debe emitir esa carta aporte. Y de acuerdo con el artículo segundo de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, define qué es la carta aporte, que dice que es el título legal del contrato entre el remitente y la empresa. ¿Ok? Bueno, ¿eso qué nos está indicando? Que en la parte terrestre sí está considerada la carta aporte como un documento
para amparar el transporte de mercancías. ¿Sale? Bueno, vámonos a la parte aérea. En la parte aérea, ¿qué tenemos? Ok, aquí en la Ley de Aviación Civil, en el artículo 55, también dice que se debe de extender un contrato por el transporte de la carga. Y dice en el segundo párrafo, en este contrato deberá constar en una carta de porte o guía de carga aérea. Perfecto. Entonces, quiere decir que también la Ley de Aviación Civil tiene considerado la parte de la carta de porte. ¿Sale? Bueno, vámonos a otro tipo de tráfico. La Ley de Navegación y Comercio Marítimos, ¿sale? En su capítulo cuarto, Contrato de Transporte Marítimo de Mercancías, nos dice que en el artículo 129, el contrato de transporte marítimo de mercancías constará en un conocimiento de embarque. Caray, ¿y aquí dónde dice de la carta aporte? Pues no, no lo dice. Y este es uno de los huecos legales en los cuales ya empiezan a brincar algunos sectores afectados por este cambio. ¿Por qué? Pues porque no está considerado en la parte marítima la existencia de la carta aporte como un documento obligatorio. Y es donde empiezan a sonarse por ahí los rumores de la palabra amparo por todos lados. ¿Sale? También amparo es una palabra que se utiliza mucho en este sexenio, pero bueno, es harina de otro costal. El tema es que en la parte marítima no está considerado la obligatoriedad de la carta de porte. Bueno, vamos a la parte férrea. Revisamos la ley reglamentaria del servicio ferroviario y en el capítulo cuarto, donde habla el tipo de servicio que se puede prestar en las concesiones de las líneas férreas, pues dice que lo único que nos dice es que puede ser de pasajeros o de carga y que la concesión para la prestación de este servicio autoriza a sus titulares para realizar el transporte de cualquier tipo de bienes. Ok, como este es un servicio concesionado, depende mucho del acuerdo que tenga el concesionario con el cliente final. Entonces, tampoco está obligado el concesionario a brindar un documento o una especie de contrato. Eso ya es decisión del concesionario. Entonces, aquí menos está considerado la parte de la carta de porte. No es obligatoria. Entonces, también, pues, tachecito en esta parte, es parte de las cosas que tiene que resolver la Cámara Legislativa para que esto esté completamente alineado con las disposiciones que está enviando el SAT. En varios cursos que hemos estado, han tocado este tema particular. Dicen, oye, el complemento de carta de porte también aplica para los servicios de mensajería. Bueno, pues vamos a revisar la legislación. En la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, en el capítulo sexto, que habla de la paquetería y mensajería, en su artículo 58, leo completito, dice, la prestación del servicio de paquetería y mensajería requiere de permiso que otorgue la Secretaría en los términos de esta ley y estará sujeto a las condiciones que establezca el reglamento respectivo. Y luego menciona, a este servicio se le aplicarán las disposiciones de la carta de porte. ¿Qué quiere decir? Que también entra el servicio de paquetería y mensajería a este nuevo cambio. Oye, César, pero es que yo ya he estado en varios cursos y dicen que no les aplica. Ahorita vamos a pasar a la regla que le da fundamento a este complemento y en ningún punto dice, excepto las empresas de paquetería y mensajería. Agarra parejo, dice, no importa cuál sea el tráfico, si tú mueves mercancías dentro del país, te toca poner el complemento de la carta aporte. Ok, oye, esto ya me empieza a preocupar porque algunas mercancías las mando por paquetería. Pues sí, para hacer deducible ese envío, pues van a tener que exigir el complemento de la carta aporte, salvo que hagan excepciones de aquí a que entre en vigor, que como ya mencionó el licenciado Campo, puede ser que sea a principios del año que viene. ¿Sale? Bueno, ¿qué es un CFDI? Pues no, ya este es un viejo conocido. Es el comprobante fiscal por Internet. El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación nos dice que es el comprobante por los actos o actividades fiscales que realiza un contribuyente. ¿Ok?
Bueno, veamos, ¿qué tipos de CFDI tenemos hasta este momento? Bueno, pues tenemos 6. El de tipo ingreso, que es cuando nosotros cobramos por un servicio. El de tipo egreso, que es el que usamos para bonificaciones o devoluciones. El de traslado, que este nació con la versión 3.3 del CFDI, que es el que ampara el movimiento de mercancías propias, ¿ok? Aguas ahí, el de traslado nació originalmente para el movimiento de mercancías propias, ¿sale? El de recepción de pago, pues es el que sale después de liquidar uno de tipo ingreso, que sea PPD, ¿sale? El CFDI de nómina, que también ya todos conocemos, es con el que se timbran todas las liquidaciones de sueldo para los empleados. Y el de retenciones e información de pago, ¿ok? Bueno, estos son los CFDIs que tenemos. Para este cambio vamos a hablar de dos en particular, el de ingreso y el de traslado. Bueno, y ahora sí, ¿qué es el complemento carta-aporte? No sé si alguna vez alguno de ustedes vio esta serie que se llama Animaniacs y salía este personaje en unos sketches que decían buena idea, mala idea, ¿ok? El complemento de carta-aporte es algo como esto. Es una muy buena idea. ¿Por qué? Pues porque intenta regular y asegurarse de que todo lo transportado esté en regla. Pero es una mala idea también, ¿por qué? Por la manera en cómo la autoridad tiene planteado implementarlo, ¿sí? Una buena idea es secarse con una secadora el cabello mojado. Una mala idea es quererlo hacer adentro de la bañera. ¿Estamos de acuerdo? No deja de ser una buena idea, pero si bajo ciertas circunstancias se vuelve una mala idea. Y este complemento carta-aporte está parado de esa manera. ¿Por qué? Vamos a revisar un poco los antecedentes de cómo llegamos a donde estamos. ¿Sale? En 2012, pues se crean las disposiciones en el diario oficial para el artículo 29D. Luego en 2013 se incorpora el comprobante fiscal simplificado. En 2014, pues ya se le da vida al CFDI. En 2015 se le da forma y formalidad a la carta aporte. En 2019, y aquí es donde quiero que le pongan mucha atención, en 2019 se modifica la regla 2719, en donde dice que se debe de crear un CFDI, pero está pensado originalmente para hidrocarburos y petrolíferos, ¿sale? Y solamente está considerado para la parte terrestre. Hablamos de 2019, nos vamos a 2020, un año después. Ok, a alguien se le prendió el foco y dijo, oye, pues no, que no sea nada más para la parte de hidrocarburos, pues que sea de una vez para todos, ¿no? Para la parte aéreo, férreo, marítimo y fluvial. Y ya no sé que sean hidrocarburos, pues ya que sea parejo para todos. Y luego en 2021, no, pues ya que sea dentro del CFDI como un complemento. Y entonces en los últimos 3 años, que son parte del nuevo sexenio, pues se nota que hay una prisa por tratar de regular esta parte y hacer que se informe a la autoridad de todos los traslados de mercancías en el país, ¿sale? ¿Por qué? Ahorita vamos a llegar al por qué, porque vamos a ver los beneficios que nos dice que va a tener este cambio la autoridad. Bueno, por definición, el complemento de carta aporte se incorpora al comprobante fiscal digital por Internet con la intención de asegurar que los bienes trasladados en un territorio nacional estén amparados por un documento oficial que contenga la información relacionada a los bienes o mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destino, así como lo referente al medio en que se transporta. Ok, aquí lo que me está diciendo que la intención es asegurar que todo lo que se mueve en el país está en regla. Ok, eso me parece excelente. ¿Cuáles son los beneficios que me dice la autoridad que me va a traer este cambio? Bueno, eh, para los que manejamos las mercancías dentro del país, solo encuentro uno. Ya lo dejo a criterio de cada uno de ustedes, pero los voy a leer todos. Dice, identificar a detalle las mercancías para tener la certeza de que se transporta y las rutas que sigue. Ok, bueno, conocer el origen y destino de las mercancías para los casos de verificación aleatorios que permitan anticiparse a los riesgos o amenazas en el traslado.
¿ok? Brindar información para establecer estrategias que garanticen la seguridad de tránsito en las distintas rutas. Ese sí me parece que es un muy buen beneficio para todos. Luego dice, contar con elementos que permitan verificar las operaciones realizadas por las personas que participan en el traslado de mercancías. Pues es un beneficio fuertísimo, pero para la autoridad, no tanto para todos los que lo vamos a trabajar. Proporcionar elementos a las dependencias públicas responsables de la vigilancia y control de las vías de paso para verificar las mercancías y acreditar su legal instancia y o tenencia durante su traslado. ¿Ok? Ese es compartido tanto para la autoridad como para los usuarios. Luego dice, fortalecer el comercio formal, combatir la informalidad y el contrabando. Entonces, resalto estos dos verdecitos. ¿Por qué? Porque creo que esta es la finalidad final, valga la redundancia, de la autoridad respecto a este cambio. ¿Qué busca? Pues no le voy a poner florecitas. Lo que busca es fiscalizar. ¿A quién? Pues a los actores en el transporte, ¿sí? Como ya vimos, solamente en el transporte terrestre y aéreo están obligados a emitir una carta aporte o su equivalente en el caso del aéreo. Pero para todos los demás no tienen la obligación. Y el transporte terrestre pues, es el que más se comercializa en este país y es el que quieren poner en línea. ¿Por qué? Pues por ahí hay coyotones, hay unidades que no cumplen con las especificaciones que pide la Secretaría de Transporte. En fin, a todos ellos son los que quiere alinear y fiscalizar. ¿Ok? Pero el problema es que pues, nos lleva entre las patas a todos los demás. ¿Vale? Y esto también pues, se pone feo porque siendo un tema, como ya vimos, completamente de la Secretaría de Transportes y Comunicaciones, eh, meten al SAT, pues al hermano mayor, al hermano que sabe dónde nos duele, a que se ponga a vigilar esta parte de que todos cumplan con el complemento. Y es ahí donde ya la buena idea se transforma pues en no tan buena idea. Este es el esquema del complemento que deben de llevar ahora los CFDIs relacionados con el traslado de mercancías, ¿sí? No me voy a meter a detalles, solo les quiero presentar el cómo está la estructura, el esquema de este complemento. Vienen nodos de emisor, receptor, conceptos, impuestos. El de carta aporte se subdivide en otros 3 nodos, que es ubicaciones, mercancías y figura. Y estos nodos también se abren en nuevos nodos, ¿sale? Por ahí los invito a que en la parte del SAT, en su canal de YouTube, existen unos cursos que dio la autoridad respecto al llenado que se pretende ahora para este complemento. En cada uno de los tráficos, hay un video para cada uno de los tráficos, duran como 40 minutos, y ahí sí se meten a detalle con toda la parte del llenado de este complemento. Los van llevando a uno de la manita, son muy buenos cursos para los que se van a encargar del llenado de esto. ¿Sale? Yo se los recomiendo que los vayan a visitar. Bueno, y ahora sí, ¿quién está obligado a poner este complemento dentro del CFDI? Y esto está en la regla 2.7.1.9, en su octava versión anticipada. Y es ahí donde uno ya empieza a ver entre líneas que esto pues suena más a ocurrencia que algo que se quiera atacar de raíz. ¿Por qué? Pues esta es la octava redacción en este año de esta regla. Y pasan los días y vuelven a hacer cambios. Y ahorita ya sabemos que para el 15 de este mes va a salir una nueva versión todavía y quién sabe cuántas versiones más vayan a salir de aquí a final de año. ¿Por qué? Pues porque pareciera que nada más alguien dijo, oye, y vamos a hacerle esto, oye, y vamos a hacerle el otro. Y entonces vienen cambios, cambios, cambios. Aparentemente no se tuvo el acercamiento oportuno con los actores y es por eso que cambia y cambia y cambia. Bueno, vamos a ver en esta regla quiénes son los que están obligados. Quiero que le pongan particular atención a la redacción que hacen en esta regla. Hay 3 casos que se pueden identificar muy, muy claramente, eh, identificando el quién, el cómo y el dónde. ¿Sale? Bueno, vamos al caso número 1. ¿Quiénes son los obligados? Los propietarios de mercancías. Perfecto. ¿Cuándo?
cuando se trasladen en el territorio nacional sus mercancías por vía terrestre, férrea, marítima o aérea o fluvial. ¿Ok? ¿Y cómo lo voy a cumplir? Dentro del CFDI del tipo traslado. Perfecto, ya lo tengo claro. Los propietarios de mercancías, cuando vaya en territorio nacional, y lo voy a poner un CFDI de traslado. ¿Sale? Todos síganme en esta parte. Aquí esta es la parte chimenguenchona, como diría Beto el boticario. Los propietarios de mercancías, cuando se trasladen en territorio nacional, en el CFDI de tipo traslado. A esto le voy a llamar caso 1, ¿sale? Vamos, ¿a quién más? Los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga que circulen por el territorio nacional. ¿Ok? ¿Dónde lo debo de poner? En el CFDI de tipo ingreso. Lo voy a repetir. Contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga y lo voy a poner en el CFDI de tipo ingreso. A esto lo voy a bautizar como el caso 2. ¿Sale? Y luego el caso 3. ¿Quiénes? Todos los contribuyentes que estén relacionados con el traslado de mercancías. ¿Ok? ¿Cuándo? De acuerdo a su participación en la operación. ¿Ok? ¿Y dónde lo debo de poner? Pues en uno de traslado o tipo ingreso, dependiendo de cómo participes. Caray. Ok, entonces puedo identificar claramente en la regla que tengo 3 escenarios. El número 1, cuando las mercancías sean mías. El número 2, cuando yo preste el servicio. Y el número 3, depende de cómo yo participe en la cadena de suministro. Y me voy a regresar para acá porque resalté un texto en color azul que es el que les está haciendo ruido a todo el mundo cuando en realidad no debería de hacerlo. ¿Por qué? Porque a la autoridad se le ocurrió poner ese segundo párrafo y forzar que se mencionara la parte de un agente de carga y lo pone en el segundo párrafo cuando pudo haber puesto estos 3 casos mencionados como está redactado ya y después hacer la anotación de que también el agente de carga va involucrado. En este dice, en los supuestos en que los traslados de las mercancías se realicen a través de un intermediario o bien un agente de transporte, será este quien deberá expedir el CFDI a que se refiere el párrafo anterior. Sí, ¿en qué casos? Pues en el caso, dependiendo de cómo participe yo en la operación, ¿sale? Bueno, vamos a ponerle pies y cabezas a todo esto. Primero, resaltar, si yo soy un particular que voy a mover mi propia mercancía, entonces, antes no me preocupaba, ahora ya me tengo que empezar a preocupar de qué es lo que dice la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal respecto a el cumplimiento del permiso para poder circular en vías federales. ¿Ok? Y entonces en su artículo segundo, donde tiene las definiciones, define lo que es un servicio de autotransporte de carga. ¿Qué dice? El porte de mercancías que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal. Ok, entonces ya me separa. El autotransporte de carga es por el que se cobra por el servicio. Si yo no cobro por el servicio, yo no soy autotransporte de carga. Quiere decir que mis equipos de transporte, si son propios y privados, no califican como transporte de carga. Ok, bueno, en el artículo 8 dice, se requiere un permiso otorgado por la Secretaría para, numeral 1, la operación y explotación de los servicios de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo. Ok, yo voy a necesitar un permiso especial de la Secretaría si yo me dedico a explotar esos servicios. ¿Cuáles? Pues el cobrar por transportar mercancías. ¿Ok? ¿Y en qué casos yo como privado lo voy a requerir? Bueno, me voy al numeral 11. El transporte privado de personas y de carga, a excepción de lo que diga el artículo 40. Ok, vámonos al artículo 40. Y dice, no se requerirá de permiso para el transporte privado en los siguientes casos. Y me voy a la fracción, bueno, sí, la fracción segunda. Dice, en vehículos de menos de 4 toneladas de carga útil. Ok, pero si se trata de personas morales, en vehículos de hasta 8 toneladas de carga útil. ¿A dónde va esto? Ok, si yo tengo mi equipo de transporte y supera las 8 toneladas, voy a necesitar un permiso especial otorgado por la Secretaría. ¿Ok? Esto es importante que lo sepan ustedes, porque seguramente muchos mueven sus mercancías en este país
Y pues este cambio, ahora que van a estar supervisando, porque lo sabemos, va a haber muchos retenes ahora que va a lentizar mucho las cadenas de suministro, eh, en donde además de vigilar que se esté dando cumplimiento al complemento de carta aporte, pues de una vez le van a echar un ojito a qué tan legales están los transportes, ¿sale? Para los particulares, estas son las excepciones. Para los que prestan servicios de transporte, pues también aguas, porque si andan moviendo mercancías de terceros en un transporte que no tiene el permiso otorgado por la Secretaría, los van a pescar. Pongo aquí el artículo 34 porque este es un punto especial y crítico para los que prestan el servicio de autotransporte federal. ¿Qué dice el artículo 34? La prestación de los servicios de autotransporte federal podrá realizarlo el permisionario con vehículos propios o arrendados. Aguas. Aquí la ley nunca dice que subcontratados. Es decir, yo como una empresa de transporte no debería, sé que muchas lo hacen, pero aguas, no deberían, porque la ley lo único que me permite hacerlo es con vehículos propios o arrendados que yo opere, ¿sale? No puedo subcontratar, porque si subcontrato, con los cambios que hubo también en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo número 13, dice que tengo que registrarme en el REPSE, porque estoy, al ser un servicio especializado, ¿por qué? Porque opero bajo un permiso, entonces tengo entonces que estar registrado en el REPSE, porque estoy haciendo subcontratación, y ahora la subcontratación está muy vigilada por la autoridad, ¿sale? Entonces, aguas ahí para tanto el equipo de transporte particular como para los que brindan equipo de, digo, servicio de autotransporte federal. Caso 1. Recordemos, caso 1 es yo muevo mis mercancías por medios propios. Y esta lámina, pues técnicamente tendría que ser de chocolate porque para los que mueven mercancías ya están acostumbrados a emitir sus CFDI de traslado. ¿Cuál es el cambio ahorita? Pues meterle el complemento. Bueno, dice aquí, el dueño de las mercancías decide trasladar sus mercancías. Emite su CFDI de traslado para acompañar las mercancías. Le mete el complemento de carta aporte. Traslado sus mercancías. Si la autoridad me detiene, le muestro mi comprobante con su complemento y al último, pues realizo la descarga de los bienes. Este es el más sencillito de todos. Creo que a nadie le queda la menor duda. Si es mi mercancía, y es con medios propios, entonces emito mi complemento de carta aporte dentro de mi CFDI de traslado. ¿Sale? Caso número 2. ¿Qué dijimos? Yo brindo servicios de transporte. Ok, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues el dueño de las mercancías me va a contratar para transportar las mercancías. Yo, como brindador del servicio, entonces voy a emitirle un CFDI de ingreso, cobrando por mis servicios. Y en ese CFDI de ingreso, le voy a meter el complemento de carta aporte. ¿Ok? Como yo brindo el transporte, yo le voy a dar al operador pues, el copia de ese CFDI con el que le estoy cobrando los servicios al cliente para que haga el viaje con las mercancías. ¿Sale? Entonces el operador acude al origen, recoge las mercancías. Si le toca en el camino una revisión, pues comprueba con ese CFDI de ingreso. Se trasladan los bienes con la información del complemento de la carta aporte, se entregan los bienes y el cliente recibe los bienes o mercancías. ¿Ok? Bueno, caso número 2. Perfecto, también claro. Si yo brindo el servicio de transporte, ¿qué voy a hacer? Ah, pues en mi CFDI donde estoy cobrando mis servicios, le voy a meter el complemento de carta aporte. ¿Sale? Caso 1 muy claro, es con mis propios medios. Caso 2, si yo presto el servicio, entonces yo lo emito un CFDI de ingresos con el complemento. ¿Sale? Creo que hasta ahí no hay dudas hasta el momento. Lo feo se pone con el caso número 3. ¿Por qué? Porque la autoridad da luz verde y deja abierto dependiendo de cómo se dé la operación, así lo dice muy claramente, dependiendo de cómo participes en la cadena de suministro. ¿Y el por qué lo deja abierto? ¿Por qué no me lo dice específicamente? Porque pues, las cadenas de suministro son tan complejas como lo es compleja la necesidad de cada cliente. La autoridad no se iba a poner en una redacción a entrar a detalle. Oye, pues es que si yo mi mercancía se la dejo en el patio de mi agente de carga y mi agente de carga
me la anda paseando por el país antes de que llegue a su destino. ¿Cómo le voy a hacer? No, eso no iba a ir en la redacción. Por eso lo dice. Depende de cómo participes en la cadena de suministro. Y también por eso el texto que les marqué hace rato en azul, donde dice, oye, pues el intermediario es el que se va a encargar de emitirlo. ¿En qué casos? Pues depende de cómo participe en la cadena de suministro. ¿Sale? Y es aquí donde se ponen feas las cosas. Caso 3, lo voy a leer otra vez. Todos los contribuyentes que estén relacionados con el traslado de mercancías deberán expedir, en términos de lo previsto en la presente regla, el CFDI con su complemento de carta aporte. Este puede ser de traslado o de ingreso. ¿En qué casos? De acuerdo a su participación en la operación. ¿Ok? En los foros que estuvo abriendo el SAT para revisar este tema, tenían un chat de preguntas y respuestas. Y me colgué de esta que hizo una persona llamada David Arturo Ballesteros Serrano, donde la tomé de ejemplo para dar certeza de lo que quiere decir la autoridad. ¿Qué dice la pregunta? Dice, oye, yo soy un intermediario de mi cliente y este me da las mercancías para trasladarlas y yo no lo hago. Yo contrato a un transportista para dicho servicio, pero en este transporte envío varios paquetes para diferentes clientes de mi cliente. ¿Quién va a emitir aquí el complemento? Y muy amablemente la gente que estaba en este foro del SAT le dice, David Arturo, buen día, ¿puede emitirlo el dueño de la mercancía o la persona que es contratada para la mercancía o en su caso el subcontratante? Es decir, cualquiera de los tres lo podría emitir. ¿Por qué? Pues depende de cómo participe en la operación. Y entonces va a ser un traje a la medida para cada una de las personas. Y es ahí donde les insisto que se pongan de acuerdo y contacten a todos los involucrados en su cadena de suministro para ver cómo lo van a subsanar, porque tienen que analizar específicamente cómo se da su operación para que todos lleguen a un acuerdo de quién va a ser el que va a emitirlo. Yo no los dejaría a la suerte de, pues estoy seguro de que mi transportista lo va a emitir. ¿Por qué? Porque aquí lo dice la regla, de acuerdo a su participación en la operación, y si ustedes no se ponen de acuerdo con los involucrados y se confían de que esto es una obligatoriedad nada más para la gente del transporte, que sí, en parte es su obligación, pero es obligación de todos los involucrados con el transporte de mercancías, desde el cliente hasta el operador, ¿sale? Entonces, vamos a revisar este caso que planteó el buen David Arturo Ballesteros en un esquemita, ¿ok? Le contesta el SAT. Lo puede emitir el dueño de la mercancía, la persona que es contratada para trasladar o el subcontratante. Ok, vámonos a revisarlo. Entonces, quiere decir que si el cliente contrata a un intermediario y el intermediario contrata al transportista, es válido que el del transporte emita un CFDI de ingreso con el complemento carta aporte. ¿Sí? Perfecto. Funciona. Ahora, vámonos al siguiente escenario. El cliente contrata al intermediario. El intermediario contrata el transporte. El intermediario también puede emitir el CFDI de traslado, en este caso de traslado, con el complemento. ¿Por qué? Porque el texto que les resalté en azul lo menciona, que el intermediario tiene la obligación de hacerlo, ¿ok? Y se lo da al transporte para que haga el flete. Perfecto, también es válido. Oye, el cliente contrata al intermediario en el tercer escenario. ¿El cliente puede emitir su propio CFDI de traslado? Sí, pues son sus mercancías. Se lo da al intermediario y el intermediario al transportista. ¿También es válido? También es válido. ¿Ok? Todo depende de cómo esté organizada su cadena de suministro. En el primer caso, es evidente que el transportista está cobrando sus servicios por el evento. Pero en el caso 2, ¿qué tal que tiene el transportista con el intermediario una iguala? ¿Ok? O el intermediario tiene un almacén y ahí le dejaron la mercancía. Entonces, ¿quién es el encargado de hacer ese CFDI? Pues en este caso el intermediario. Mismo caso para el tercer escenario. Si el cliente ya tiene una iguala con el intermediario, ¿ok? Entonces el transportista ya no va a cobrar por el evento. Entonces, pues sería obligación del cliente emitir el CFDI del traslado.
Y es válido, cualquiera de los tres escenarios es válido. Por eso es importante que revisen su cadena de suministro, que chequen cómo están los involucrados en esa cadena de suministro para que en conjunto se llegue a un acuerdo de quién va a ser el bueno para emitir el complemento. En cualquiera de estos tres casos, de estos tres escenarios, sí o sí se debe de emitir el complemento de carta aporte para que viaje la mercancía. Eso no nos lo vamos a quitar de encima. Aquí el asunto es revisar quién de los involucrados va a ser el responsable de hacerlo y que quede bien acordado cómo lo deben de hacer. ¿Sale? ¿Para qué? Para que la mercancía no viaje sin este complemento. Si la mercancía viaja sin ese complemento, se va a sospechar contrabando y la van a decomisar. ¿Ok? Y esto, además de las multas que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bueno, entonces, me regreso a la pregunta. ¿Quién lo debe de emitir a diferencia del caso 1 y caso 2? Pues depende de cómo participe yo en la cadena de suministro. ¿Sale? Ese es el caso 3. Actualmente, pues muchos trabajan bajo el esquema de brokers de fletes. Como vimos en el caso anterior, no hay que caer en la subcontratación. Este es el primer escenario de acá, ¿sale? ¿Qué va a suceder? Bueno, el cliente transporta al intermediario. Importante aquí, el intermediario va a cobrar por ese servicio que está prestando, ¿ok? Va a generar un CFDI de tipo ingreso. ¿Este CFDI va a llevar cartaporte? No. ¿Por qué? Porque técnicamente está cobrando por una coordinación logística u organización del transporte. Él no puede cobrar por fletes porque él no está haciendo el flete físicamente. Es decir, el caso 2. El caso 2 es para los transportistas. Ellos son los que sí pueden cobrar por el servicio de transporte. ¿Sale? Y luego, vámonos para abajo del intermediario al transporte. El transporte va a ser un CFDI de qué tipo? De ingreso. ¿A quién? Al intermediario. ¿Este va a llevar la carta aporte? Sí. ¿Por qué? Pues la intención de la autoridad con este cambio es ese, que los que se dediquen al transporte, pues estarlos fiscalizando, estar revisando que emitan, tanto cobren correctamente por sus servicios como emitan el CFDI de los traslados que están realizando. Okay. ¿Qué concepto debería de llevar aquí? Aquí es importantísimo. Sí y solo sí debe de llevar el concepto de flete o cualquiera de sus de las subclases de acuerdo al catálogo del SAT. ¿Sale? Ok. Y entonces vámonos al texto que les resalté en azul. Oye, César, pero es que yo en todos los foros me dicen que es el intermediario el que debe de emitir el complemento. ¿Por qué? Pues porque ese texto está más que clarito, ahí dice que lo debe de hacer. Ok, revisando ya la información de estos foros que les mencioné del canal de YouTube del SAT, ya da más visibilidad de qué tiene pensado la autoridad para los intermediarios. Lo que busca la autoridad es que si no hay quien haga el CFDI de traslado, porque no soy ni el caso 1 ni el caso 2, entonces, pues el que se lo tiene que aventar es el intermediario, solo en esos casos. ¿Y en qué específicamente? Depende de cómo participe en la operación, ¿ok? La autoridad da este ejemplo, por ejemplo, con un agente naviero, que dice, si el agente naviero requiere mover una mercancía de un puerto a otro, pues ¿qué va a hacer? Pues voy a emitir el CFDI de tipo traslado. Es decir, yo ya soy ahorita el tenedor de las mercancías y si yo la requiero mover por mis necesidades porque soy un agente de carga, en este caso un agente naviero, si yo soy un agente de carga y ya me dejaron la mercancía, pero por ciertas circunstancias, porque cerraron la vía del ferrocarril, porque hay una manifestación y no puedo salir por cierta parte de la ciudad por X, Y, Z. Entonces, si yo necesito cambiar la manera en cómo voy a mover la mercancía de mi cliente, o si yo voy a subcontratar a alguien, bueno, voy a contratar a alguien más para que se aviente el flete, etcétera, etcétera. Yo soy el que sabe cómo se va a mover la mercancía, entonces es mi obligación a mí hacer ese CFDI de traslado. ¿Por qué? Ya lo vimos acá atrás. Yo voy a cobrar como intermediario una coordinación logística, yo no voy a cobrar un flete. Entonces, en lo que yo le cobre al cliente, no voy a llevar la carta aporte.
pero para mover la mercancía sí la necesito. Entonces, es mi obligación hacer el CFDI del traslado. Solo en esos casos, ¿sale? La duda que todo el mundo ha tenido es, oye, ¿el intermediario es el que debe de poner la carta aporte? Pues depende de cómo participe en la cadena de suministro. En este caso, el que le toca es el transporte. En el caso que les estoy platicando, le toca al intermediario. Por eso la autoridad deja abierto esa posibilidad en ese párrafo, ¿sale? Y entonces, pues la gente del agente naviero genera su CFDI de traslado, pues mueve las mercancías. Si le toca una revisión, pues él tiene su CFDI de traslado con su complemento para ampararlo y entrega en destino esas mercancías. ¿Sale? Vámonos a la deducibilidad de estos CFDIs de ingresos que van a hacer los transportistas. Y dice el párrafo, ¿sale? Deberá expedir un CFDI de tipo ingreso que deberá contener los requisitos establecidos en el 29A. Eso ya no es novedad para nosotros, pues todo CFDI de ingreso debe de cumplir con esos requisitos. Lo importante aquí que es, para que sea deducible este CFDI, el transporte solo puede facturar los conceptos relacionados al transporte de carga. Y estas clases del SAT, con las claves 78, 10, 15 a la 19, son los válidos para que un CFDI que me expide un transportador de mercancías, ya sea terrestre, férreo, marítimo o aéreo, sea válido, ¿sale? Y si ellos son los que caen en el caso 2, es decir, me están cobrando por ese traslado, entonces debe de estar acompañado por el complemento de carta aporte. Tiene que ser cualquiera de los de transporte de carga aérea, ferrocarril, mar, carretera o intermodal. ¿Sale? Sanciones, pues esta es la parte fea de la mala idea, ¿ok? Para la parte del 29 y 29A del Código Fiscal, pues puede ser la no deducción o acreditación fiscal, hasta pena de delito de defraudación fiscal si no se cumple con estos requerimientos, ¿sale? Del 83 y 84, no expedir o no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales con las disposiciones, de 15,000 a 87,000. Del 83 y 84 también en otras fracciones, expedir comprobantes fiscales asentando la clave de registro federal, es decir, no poner correctamente su parte, 16,000 a 95,000, y no expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías en transporte, desde 680 a 13,000, ¿sale? Con el riesgo de que lo consideren defraudación fiscal, les decomisen la mercancía, no cumplan con los compromisos comerciales con sus clientes, en fin, todo esto se puede hacer tan feo como sus pesadillas se lo puedan imaginar. Ok, la exigibilidad, según el portal del SAT, debería de entrar en vigor el 30 de septiembre, pero como ya lo ha mencionado la Canacar a través de esta circular, hubo un acercamiento, unas mesas de trabajo y prometen, bueno, quedaron la jefa del SAT y el subsecretario de Transportes, que a más tardar el 15 de septiembre se van a publicar cambios en la regla y en donde también se informará de una prórroga hasta el 30 de noviembre, un periodo de prueba del 1 al 31 de diciembre y ya obligatorio a partir del 1 de enero del siguiente año. Y que en el Inter van a seguir acercándose con todos los actores para ajustar esto de la mejor manera. ¿Sale? Entonces, hay que estar atentos de cómo va la autoridad notificándonos de los cambios que pudiera tener esto. Esto, como lo mencionamos, es lo que tenemos hasta ahorita y es lo que ha dicho la autoridad hasta ahorita y es lo que tiene publicado en sus portales la autoridad. La redacción no da mucho a la interpretación, queda clarísimo cómo deben de actuar cada uno de los actores. El tema es que muchos expositores no se han empapado bien del tema, cómo se está relacionando con el contexto del transporte y las cadenas de suministro. Se están enfocando únicamente a la parte fiscal y leen la regla pues sin contexto. Entonces hay que estar involucrados con todos los actores de la cadena de suministro, platicar con ellos, sentarlos para tomar una decisión de cuál es la mejor manera de asegurar
que las mercancías viajen con ese complemento y no tengan problemas en el traslado de las mercancías. ¿Sale? Ok, ¿cómo impacta esto al despacho aduanero? Si nosotros nos hubiéramos enfocado únicamente de este cambio a la parte aduanera, serían nada más estas 3 láminas y el curso hubiera durado 5 minutos. Pero quisimos contextualizarlos de cómo les puede impactar este cambio, ya que para nosotros también es un requisito poner la información del CFDI que va a traer el complemento de carta aporte dentro del DODA o el PITA, según sea el caso. La regla 2.4.11 le da vida para ponerlo dentro del PITA, en el numeral, en la sección F, donde dice el folio fiscal del CFDI con el complemento a que se refiere, la regla 2719 para 2021. ¿Ok? Y dice que se transmita al sistema electrónico aduanero en documento electrónico. ¿Ok? Luego, en el DODA también lo debo de poner según la regla 3131. ¿Sale? Me dice esta regla todo lo que debo de digitalizar a la ventanilla única para el sistema electrónico aduanero. Y dice, en todos los casos se deberá presentar el folio fiscal, archivo digital o la representación del CFDI con el complemento carta aporte a que se refiere la regla 2719. Es decir, junto con el DODA, eso dice acá en la regla 3132, lo que debe de llevar el documento de operación para despacho aduanero, se debe de incluir el complemento. ¿Ok? Bueno, ¿qué me dice? Pues que en el DODA debo de manifestar el CFDI que va a llevar el complemento. Entonces, para la parte aduanera es el agente aduanal deberá recibir por parte del transportista, el forwarder o el mismo cliente el folio fiscal del CFDI que va a traer el complemento para poder declararlo en el documento respectivo, ya sea el DODA o el PITA, y presentarlo a la aduana. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no puede salir mercancía de la aduana sin que lleve un CFDI que cumpla con un complemento de carta aporte. ¿Sale? La regla 3133 habla de lo mismo, ¿sí? En relación al despacho de las mercancías sin presentación de las impresiones de los pedimentos. Ok, ¿qué tuvimos el día de hoy? Bueno, vimos que era una carta de porte, quién está obligado a emitirla, vimos que era un CFDI, qué es el complemento carta aporte, quién está obligado a integrarlo dentro del CFDI, los escenarios bajo el actual diseño que tiene la autoridad de este complemento, qué debo de cubrir para la deducibilidad de estos CFDIs, las sanciones, su exigibilidad y cómo va a impactar esto al despacho aduanero. ¿Sale? Mi nombre es César González, pues